Publicado en París el 18 de abril de 1857, el Libro de los Espíritus es el marco inicial de una nueva fase de la evolución humana. El espiritismo se basa en la solidez de este libro, en la credibilidad y sabiduría de sus fuentes espirituales, en la pureza de su moral evangélica, en los medios de la transmisión mediúmnica y en la coherencia de sus revelaciones. La característica esencial de cualquier revelación tiene que ser la verdad, revelar un secreto y hacer conocido un hecho. Si es falso, ya no es un hecho, y por lo tanto no existe revelación. Todas las ciencias que nos hacen conocer los misterios de la naturaleza son las revelaciones, y puede decirse que hay para la humanidad una revelación incesante. La astronomía reveló el mundo de los astros que no conocíamos. La geología reveló la formación de la Tierra. La química reveló la ley de la semejanza entre las sustancias. La fisiología reveló las funciones del organismo. Copérnico, Newton, Galileo, Laplace y Lavoisier fueron reveladores. El espiritismo nos hace conocer el mundo espiritual y por consiguiente nuestro destino después de la muerte. Es una verdadera revelación en el significado científico de la palabra. La revelación espírita es de origen divina e iniciativa de los espíritus, siendo su elaboración resultado del trabajo humano. Obedeciendo a una sucesión histórica, la primera revelación divina tuvo su personificación en Moisés, la segunda en Cristo. La tercera no la tiene en un solo individuo. Ahí está un carácter esencial de gran importancia. La revelación espírita, o la tercera revelación, es colectiva en el sentido de no haber sido dada como privilegio a ninguna persona. Fue extendida simultáneamente sobre la tierra, a millones de seres humanos, de todas las edades y condiciones. Las revelaciones de Moisés y de Cristo, siendo resultado de la enseñanza personal, aparecieron en un solo punto, alrededor del cual la idea se extendió poco a poco, pero fueron necesarios muchos siglos para que ellos alcanzaran los confines del mundo, sin haberlo cubierto enteramente. La revelación espírita, no estando personificada en un solo individuo, apareció simultáneamente en miles de puntos diferentes, que se volvieron centros o focos de irradiación. Si Cristo no lo dijo todo, cuanto podría haber dicho, es que juzgó conveniente dejar ciertas verdades veladas, hasta que los hombres pudieran llegar al estado de entenderlas. Pero ¿quién toma la libertad de interpretar las escrituras sagradas? ¿Quién tiene ese derecho? En un tiempo de emancipación intelectual y de libertad de conciencia, el derecho del examen pertenece a todos, científicos, religiosos, filósofos e investigadores. Los hombres, cada vez más esclarecidos,
como los nuevos hechos y las nuevas leyes se van revelando, sabrán separar de la realidad los sistemas utópicos. Ahora, las ciencias hacen conocidas algunas leyes. El espiritismo revela otras. Todos son indispensables a la inteligencia de los textos sagrados, de todas las religiones, desde Confucio y Buda hasta el cristianismo. Un último carácter de la revelación espírita es que, apoyándose en los hechos, tiene que ser, y no puede dejar de ser, esencialmente progresiva, como todas las ciencias de observación. Caminando a la par con el progreso, el espiritismo nunca se excederá. Si una nueva verdad se revela, él la aceptará. Hoy, más de 100 años después de la publicación del Libro de los Espíritus, ninguno de los principios fundamentales del espiritismo ha sido afectado. Todos permanecen intactos. Y eso en un tiempo en que el mundo sufrió transformaciones radicales en todos los campos del conocimiento. Lo que se puede observar es que el desarrollo de la ciencia se procesa exactamente en la dirección de los principios espíritas. El más reciente ejemplo está en los periódicos. Después del átomo y de todas sus subdivisiones, los científicos acaban de dar un paso más en el estudio del microcosmos ahora, con el anuncio oficial del descubrimiento del top quark, la partícula más fundamental de la materia. Esta conquista científica, que ayudará a entender planetas, estrellas, galaxias y la propia vida, viene a confirmar las enseñanzas que ya habían sido anticipadas para el segundo capítulo del Libro de los Espíritus, en los elementos generales del universo y las propiedades de la materia. Además del Libro de los Espíritus, otras obras básicas componen la codificación espiritista. El Libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el cielo y el infierno, y el Génesis desarrollan, profundizan y consolidan los principios del espiritismo. Todos esos principios que resultan de la enseñanza de los espíritus fueron sistematizados y codificados por Allan Kardec. Hippolyte Léon de Nizar-Rivail, que después vendría a adoptar el seudónimo de Allan Kardec, nació en la ciudad de Lyon, en Francia, el día 3 de octubre de 1804. Con la edad de 10 años, sus padres lo mandaron para estudiar en Yverdon, en Suiza, en uno de los institutos de enseñanza más famosos y respetados de Europa. Fundado por el educador suizo Johann Heinrich Pestalozzi, el instituto era una especie de escuela modelo, admirada por la aristocracia. Altas personalidades políticas, científicas, literarias y filantrópicas. Después de haber concluido sus estudios en Yverdon, Rivail fue considerado maestro, no solo en las letras, sino en las ciencias. También destacó como notable pedagogo. Publicó varios libros didácticos y contribuyó con planes y métodos para la reforma de la enseñanza francesa. Esta larga experiencia pedagógica facultó al profesor Rivail para otra tarea, la codificación del espiritismo. A los 65 años, víctima de un aneurisma, Allan Kardec murió mientras trabajaba. ...31 de marzo de 1848...
en Hydesville, en los Estados Unidos de América, manifestaciones de fuerzas inteligentes, interviniendo en el plano físico, marcaron el nacimiento del espiritismo a través de la fenomenología mediúmnica. La seriedad de esos acontecimientos tuvo inmensa repercusión, incluso en Europa. Los fenómenos ocurrieron en una choza humilde, residencia de la familia Fox, seguidores de la Iglesia Metodista. En el primer diálogo registrado entre las hermanas Fox y el espíritu de un vendedor ambulante de nombre Charles Rosma, se usaron letras del alfabeto para la formación de palabras, mediante convención de que a cada letra correspondería un determinado número de batidas. Estaba, por lo tanto, descubierto el proceso adoptado para las comunicaciones entre los dos mundos. Puede decirse que el fenómeno de las mesas giratorias, que se siguió a los acontecimientos de Hydesville, prepararon la venida del espiritismo, despertando el interés de los hombres de ciencia, entre ellos el profesor Rivail o Allan Kardec. Fue en 1854 que por primera vez yo oí hablar de mesas giratorias. Encontré un día al magnetizador señor Fortier, a quien conocía desde hacía tiempo. Él me dijo que ya no eran solo las personas que podrían magnetizarse, sino también las mesas, consiguiéndose que ellas caminasen y girasen cómodamente. El hecho no me pareció radicalmente imposible. El fluido magnético, que es un tipo de electricidad, puede perfectamente actuar en los cuerpos inertes y hacer que ellos se muevan. Algún tiempo después, me encontré otra vez con el señor Fortier, que me dijo tener un hecho mucho más extraordinario. La mesa no solo se movía, sino que también hablaba. Interrogada, ella contestó a través de señales. Yo estaba, pues, delante de un hecho inexplicado, aparentemente contrario a las leyes de la naturaleza, y que mi razón rechazaba. Solo sabía que las experiencias eran hechas en la presencia de personas honradas y dignas de fe. El año siguiente, el señor Carlotti, amigo de 25 años, me habló sobre los mismos fenómenos con entusiasmo. Fue él el primero en mencionarme la intervención de los espíritus y me contó tantas cosas sorprendentes que, lejos de convencerme, me aumentó las dudas. Algún tiempo más tarde, fui invitado a asistir a las experiencias que tuvieron lugar en la casa de la señora Plain Mason. Acepté inmediatamente. Fue allí que por primera vez di testimonio del fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y corrían. Asistí entonces a algunos ensayos muy imperfectos de la escritura mediúmnica.
Sin ninguna duda, había un hecho allí, que necesariamente transcurría de una causa. Fue en esas reuniones que empecé mis estudios serios de espiritismo. No solo a través de las revelaciones, sino de las observaciones. Yo apliqué esa nueva ciencia como lo había hecho entonces hasta el método experimental. Nunca elaboré teorías preconcebidas. Observaba cuidadosamente, comparaba, deduciendo las consecuencias. De los efectos, intentaba remontar a las causas por deducción y por la unión lógica de los hechos. Uno de los primeros resultados que obtuve de mis observaciones fue que los espíritus, no siendo más que el alma de los hombres, no poseían ni la plena sabiduría ni la ciencia íntegra. El conocimiento de que disponían estaba relacionado al grado de progreso que habían alcanzado. La opinión de ellos solo tenía el valor de una opinión personal. Esta comprobación me preservó de creer en la infalibilidad de los espíritus y me impidió formular teorías prematuras, basándome en lo que había sido dicho por algunos de ellos. El hecho simple de la comunicación con los espíritus, dijeran ellos lo que dijeran, demostraría la existencia de otro mundo invisible a este. Ya era un punto esencial, un inmenso campo abierto a nuestras exploraciones. Un segundo punto, no menos importante, es que esa comunicación permitía que se supiera el estado de ese mundo, sus costumbres. Si podemos expresarlo así. El año siguiente, en 1856, yo empecé a frecuentar también las reuniones espiritistas que se celebraban en la casa del señor Roustan. Eran unas reuniones serias y se realizaban con orden. Preguntas fútiles habían perdido la atracción para la mayoría de las personas. En cuanto a mí, iba obteniendo la resolución de los problemas que me interesaban, desde el punto de vista de la filosofía, de la psicología y de la naturaleza del mundo invisible. Llevaba para cada sesión una serie de asuntos preparados y metódicamente dispuestos. Poco a poco, las sesiones fueron asumiendo un carácter muy variado. Entre los asistentes estaban físicos, matemáticos, estudiosos y científicos de las más diferentes áreas del conocimiento humano, todos formulando preguntas, profundizando temas y asuntos. Más tarde, cuando yo vi que aquello era constituido por un todo y ganaba las proporciones de una doctrina, tuve la idea de publicar las enseñanzas recibidas. Mi trabajo en gran parte ya estaba concluido y tenía las proporciones de un libro. Pero yo insistía en someterlo al examen de otros espíritus, con la ayuda de diferentes médiums. Más de 10 médiums participaron en el trabajo. De la comparación y de la unión de todas las respuestas coordinadas, clasificadas
y muchas veces retocadas en el silencio de la meditación, fue cuando organicé la primera edición de El Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus fue elaborado a través del diálogo, una de las maneras más libres y ricas de la tradición filosófica. Hegel definió la estructura del diálogo en la teoría, antítesis y conclusión. Marx y Engels dieron al diálogo el sentido materialista y revolucionario. En lugar de dar énfasis a las contradicciones, los conflictos y las luchas de los opuestos, la dialéctica espírita prefiere la comprensión, la unión de los contrarios, la comprensión que lleva al progreso. Por primera vez aparece una comunicación como esta. El mundo de lo desconocido se va revelando al ser humano, que pasa a evaluar de una manera objetiva y racional el sentido más grande de su existencia terrestre, la importancia de la ejecución de las responsabilidades supuestas, el propósito del aprendizaje individual, del general, para la mejora de todos y de cada uno, sin excepción. La fe inalterable es la que puede enfrentar la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es ahí donde reside la principal fuerza del espiritismo, fuerza que no se queda solo circunscrita al plano filosófico, sino que también se extiende a los planos científico y religioso. Científico, porque el espiritismo es una ciencia que demuestra experimentalmente la existencia del alma y su inmortalidad. El diálogo o intercambio mediúmnico entre el mundo espiritual y el mundo corpóreo viene a abrir una nueva era en los estudios espirituales. Antes de ese tipo de comunicación, el conocimiento humano era dividido radicalmente entre los misterios divinos y la experiencia terrestre. La dialéctica espírita modifica ese orden de cosas, mostrando la posibilidad de tratar los temas espirituales a través de la misma razón que aplicamos a los asuntos materiales. Así, el Libro de los Espíritus se presenta como un marco definitivo. Antes de él, nosotros teníamos el espiritualismo utópico. Con él, y después de él, dentro de las enseñanzas de la doctrina, tenemos el espiritismo científico. No existe lo sobrenatural, excepto para el desconocimiento humano de las leyes naturales. En el plano religioso, el espiritismo nos lleva a entender el significado de la verdadera extensión de la palabra fe. El espiritismo no tiene cultos instituidos, ni iglesias, ni imágenes, ni rituales, ni dogmas, ni tampoco la jerarquía sacerdotal o sacerdocio. A través de las enseñanzas espíritas se pueden representar la diferencia entre la religión propiamente dicha y religiones en el sentido de sectas humanas.
En vez del culto, tenemos la oración, que es el más hermoso de los diálogos, el más íntimo, el más simple y al mismo tiempo el más sublime. A través de la oración sincera, pensamos en Dios en una evocación de pedidos de gratitud o de glorificación. La historia de la idea de Dios nos muestra que ella siempre ha sido relativa al grado de intelectualidad de los pueblos y de sus legisladores. En la antigüedad, Júpiter empuñaba el rayo, Apolo conducía el sol, Neptuno señoreaba los mares. Pero si en un lado la ignorancia ha humanizado a Dios, la ciencia verifica la dimensión más inteligente y por lo tanto más cerca de los atributos de la divinidad. Racionalmente, no es posible admitir un efecto sin causa. Mirando el inmenso universo, el orden y armonía al que obedece la marcha de los mundos innumerables, todavía mirando a los seres de la naturaleza, el reino vegetal y los minerales, con sus variedades asombrosas, sondeando también el mundo microscópico, con innumerables formas unicelulares. Toda esa inmensidad, profusión y belleza nos obliga a creer en Dios como la causa necesaria. El feto no puede conocer la dimensión de quién le dará la luz, del mismo modo que el hombre es incapaz de notar a Dios en su divina esencia. Incluso después de la muerte, disponiendo de facultades perceptivas, menos materiales, no puede todavía el espíritu imperfecto notar totalmente la naturaleza divina. Como el recién nacido, necesitará crecer y desarrollarse, para poco a poco adquirir la comprensión. En el aprendizaje evolutivo en que se encuentra, es por el sentimiento más que por el raciocinio que el hombre puede entender la existencia de Dios. Allan Kardec puso enseguida, al principio del Libro de los Espíritus, un capítulo que trata exclusivamente de Dios. Con eso, quiso significar que el espiritismo tiene en la existencia de Dios su principio más grande. Los seres que se manifiestan, ellos mismos se designan con el nombre de espíritus, y dicen, algunos por lo menos, que han vivido como hombres en la tierra. Las principales enseñanzas que ellos nos transmitieron. Dios es eterno, inmaterial, inalterable, único. Es todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Este es el mejor concepto que nuestra limitada inteligencia puede hacer de aquel que creó el universo. El universo entiende a todos los seres vivos e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corpóreo,
y los seres inmateriales, el mundo invisible o espiritual. El mundo espírita es el mundo normal, primero, eterno. El mundo corpóreo es secundario. Podría dejar de existir o nunca haber existido, sin alterar el ser del mundo espiritual. Los espíritus revisten temporalmente un envoltorio material, perecedero, y su suspensión por la muerte los devuelve a la libertad. Entre las diferentes especies de seres corpóreos, Dios escogió la especie humana para la encarnación de los espíritus, que llegaron a un determinado grado de desarrollo. El alma es un espíritu que ha encarnado y por lo tanto un ser inmaterial e individual, que vive en nuestro cuerpo y a él sobrevive. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible. Al revestir temporalmente el envoltorio carnal, el alma adquiere las condiciones materiales para purificarse y dilucidarse. La unión del alma con el cuerpo empieza en la concepción, pero solo se completa con el nacimiento. El hombre tiene así dos naturalezas. Por el cuerpo participa de la naturaleza de los animales, de los que posee los instintos. Un mismo principio vital para el alma participa en la naturaleza de los espíritus. El periespíritu es una especie de lazo semimaterial que une cuerpo y espíritu. Es necesario que sea así para que los dos puedan comunicarse uno con el otro. La muerte es la destrucción de la parte más grosera. El espíritu conserva el cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, pero que él puede volverse eventualmente visible y hasta tangible, como se puede ver en los fenómenos de apariciones y materializaciones. El espíritu no es, por lo tanto, un ser abstracto que solo el pensamiento puede concebir. Es un ser real y definido. Las diferentes encarnaciones o las existencias corpóreas del espíritu son siempre progresivas y jamás regresivas, pero la velocidad de su progreso depende de los esfuerzos que él haga para llegar a la perfección. La vida terrestre sería una especie de escuela en que los estudiantes, aunque nunca retrocedan al año de estudio anterior, son obligados a repetir de año hasta que entiendan lo que se les enseñó. Sin las sucesivas pruebas de las vidas corpóreas, no habría justicia. Para eso, todos contamos muchas existencias. El objetivo principal de la reencarnación radica en la mejora progresiva de la humanidad. La influencia de los espíritus en nuestros pensamientos y acciones es incuestionable. Pensar es vibrar, es entrar en relación con el universo espiritual que nos envuelve. Según las emisiones mentales de cada ser, los espíritus podrán colaborar con él en sus esfuerzos de progreso o llevarlo a su ruina. Nada más natural que se consiga armonía y felicidad cuando la emisión mental sea equilibrada y positiva,
o infortunios y aflicciones si el pensamiento es desequilibrado y enfermo. La fuerza y el trabajo de la mente están en la base de todas las transformaciones personales y la colectividad de la humanidad, porque nosotros, individuos y pueblos, realmente desarrollamos en profunda comunión telepática con todos esos espíritus encarnados o desencarnados que se afinan con nosotros. La supervivencia del alma y la posibilidad de que los espíritus tengan comunicación se muestra completamente por los hechos espiritistas, investigados con toda la rigidez científica por numerosos y eminentes sabios e investigadores del siglo XIX y del siglo XX. La prohibición mosaica de evocar a los muertos ya no se justifica en nuestros días. El intercambio espiritual o mediúmnico practicado por el espiritismo se hace por el predominio de la razón y de la ciencia, y tiene como principal propósito la elevación espiritual y la mejora de los espíritus encarnados y desencarnados, basados en los sentimientos de solidaridad y de fraternidad. Así, la práctica mediúmnica, bien orientada, es un factor de progreso humano para los beneficios que produce, tanto en el mundo invisible como en el mundo material. Rechazar las comunicaciones de los espíritus es rechazar el medio más poderoso de instruir para la iniciación en el conocimiento de la vida futura. Todo aquel que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es, para ese hecho, un medium. Esa facultad es inherente al ser humano, no constituye, por lo tanto, un privilegio exclusivo. Nosotros atraemos a los espíritus que se afinan con nosotros, tanto como somos por ellos atraídos. Cuando se desarrolla el don mediúmnico, que gratuitamente recibimos de Dios, debe ser utilizado gratuitamente. El médium de elevados principios morales, que encuentra en la existencia evangélica su conducta de vida, cumple el ejercicio de la mediumnidad con el trabajo y la paciencia, y a él se dedica exclusivamente por amor. Normalmente, los médiums tienen aptitud especial para diferentes fenómenos. Los tipos de mediumnidad son tan variados como son los tipos de manifestaciones. La escritura automática es el más simple y el más completo medio de comunicación. Es por este medio que los espíritus revelan mejor su naturaleza y el grado de su adelanto o de su inferioridad. Los espíritus evolucionados nos enseñan que el ser humano que se libra de la materia, por no priorizar las trivialidades mundanas y por cultivar el amor al prójimo, se acerca a la naturaleza espiritual. La moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo en esta máxima evangélica: hacer a los otros lo que quisiéramos que ellos nos hicieran, es decir, hacer el bien y no el mal. En este principio encontramos una regla universal de conducta, incluso para nuestras acciones más pequeñas. Cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y los medios que Dios nos puso en las manos para realizarnos. Ellos nos enseñan también que no hay faltas o errores irreparables. El ser humano encuentra la manera necesaria en las diferentes existencias para avanzar según su deseo y sus esfuerzos hacia la perfección, que es su objetivo final.
Este es el resumen de la doctrina espírita, como ella aparece en la enseñanza de los espíritus superiores. El espiritismo, que simplemente acaba de nacer, todavía es poco comprendido en su esencia para el gran número de seguidores. Pero puedo imaginar una asociación, una sociedad en que sus componentes se reúnan con el propósito de ser instruidos, no en la expectativa de testimoniar fenómenos extraordinarios. Una asociación indisoluble, donde haya confianza mutua y la recíproca benevolencia. Una asociación que excluya el constreñimiento, eso nace de la susceptibilidad, del orgullo que se irrita en la contradicción más pequeña y del egoísmo que solo está interesado en sí mismo. Esos grupos, correspondiéndose entre sí, visitándose, intercambiando observaciones, pueden enseguida formar el núcleo básico que un día reunirá todas las opiniones, uniendo a los hombres en el mismo sentimiento de amor y de fraternidad cristiana. Así, aunque tenga prevista la posibilidad de que las reuniones espiritistas atraigan a un número alto de participantes, Kardec aconseja que esas reuniones sean multiplicadas preferentemente a través de la constitución de grupos más pequeños. Difundidos por todo el mundo, los centros espíritas se constituyen como escuelas benditas. Son los centros del estudio, de fraternidad, de oración y de trabajo. Por el volumen de trabajos que realizan, se han vuelto también verdaderas instituciones sociales y asistenciales, que siempre tienen presente el espíritu del núcleo básico del que nos habla Kardec. Núcleo de amor, donde la mejora individual es la prioridad, porque lleva naturalmente a la mejora del grupo social y de la humanidad. Nuestro sistema planetario no ocupa sino un punto diminuto del universo, localizado casi al final de la Vía Láctea. Una galaxia donde hay aproximadamente 40.000 millones de estrellas, algunas tan grandes que una sola ocupa el mismo espacio al ocupado por nuestro Sol y casi todos los planetas en su órbita. Una de las galaxias más próximas, la nebulosa de Andrómeda, dista de nuestro sistema solar cerca de 680.000 años luz. Entonces, si el universo tiene tales dimensiones y si el número de planetas existentes se cuenta ordenadamente por billones o más, sería una ingenuidad suponer que simplemente la Tierra sea habitada por seres racionales. Según el espiritismo, en los mundos que gravitan en el espacio infinito, otras humanidades en varios grados de progreso encuentran vivienda apropiada y adecuada a su progreso. Entre los mundos inferiores se encuentra la Tierra, con sus expiaciones y pruebas, con sus extremismos políticos, intolerancias ideológicas, fanatismos religiosos y las injusticias sociales. Aquí, sus habitantes llevan una vida inestable, de luchas y trabajos dolorosos, con momentos más de infelicidad que de alegrías. El tiempo actual es de transición, tiempo en que conviven los espíritus de varios niveles de progreso. Asistimos a la salida de algunos
y a la llegada de otros. La evolución es continua. En cada niño que vaya a nacer, en lugar de un espíritu atrasado e inclinado al mal, que en otro tiempo encarnaría, vendrá un espíritu más adelantado y propenso al bien. A través del trabajo ético y humanitario, combatimos nuestro orgullo y egoísmo. A través del diálogo, superamos nuestras diferencias. A través de la solidaridad, ponemos en práctica la enseñanza de Cristo de amor al semejante. Este es el destino inmediato de la Tierra, planeta de la regeneración. Continuando en su progreso ininterrumpido, la Tierra y su humanidad ascenderán a los planos cada vez más altos, hasta la perfección, a la que todos los mundos y seres están predestinados.